Hola mi gente, bienvenido una vez más a Art Class Experience. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Martínez. El día de hoy les quiero enseñar una técnica que a mí me fascina, me encanta, que se llama la tinta china. La tinta china tiene un reto que es, líquida, es líquida y vamos a tener que mezclar ese elemento, ¿verdad? Ese material de la tinta con agua para poderla disolver. Entonces, la actividad de hoy es un reto de hacer una degradez. Ahora, ¿qué es una degradez? Degradez es llevar un punto, ¿verdad? Llevar una tonalidad, es decir, nuestro pigmento en este entonces que es negro de la tinta, y llevar a hacer diferentes tonalidades, es decir, de lo más oscuro a lo más claro. Entonces vamos a pasar del negro a diferentes tonalidades grises hasta llegar a pasar al tono de la luz, que en este caso es nuestro papel. Bueno, acompáñame. Dato curioso. El nombre original de la tinta china es Sumi E, que significa Sumi, tinta negra, y la E, pintura. Además, la tinta china es una de las técnicas más antiguas utilizadas para la caligrafía china. Estos son los materiales esenciales que debemos obtener para elaborar nuestro taller de tinta china. Aquí, como pueden ver, es mi barra de tinta china con mi envase de piedra para poder remover y sacarla y poder diluir la tinta china de la barra. La tinta china también pueden venir en líquidos, la cual es más fácil, pero a mí me encanta con la barra porque la tonalidad del negro va a ser mucho más intensa para elaborar nuestras sombras. Luego tenemos un pincel, la cual debe ser de cedra natural para mejor absorbe y para mejor deslizamiento sobre la superficie, que es papel 100% algodón. Entre más grueso, mejor. Y por último, dos envases de agua. Uno para pinceles limpios, ven que está un poquito más clara, y este para los pinceles sucios, para lavarlos. Y de esta forma también podemos obtener nuestras tonalidades. Para crear nuestra tinta china con nuestra barra, hacemos lo siguiente. Debemos agregar agua limpia a nuestra piedra. Le vamos agregando agua poco a poco, no mucho, ¿verdad? No queremos invadirlo de agua. Y vamos deslizando poco a poco la piedra, ¿sabes? La barra de la tinta china contra la piedra. De esa forma ella misma se va a ir diluyendo y vamos a obtener esa tinta china, ¿verdad? Totalmente pura. Entre menos consistencia de agua, más pura va a ser. Entre más agua le agreguemos, la tinta, ¿verdad? La tonalidad va a ser mucho más clara. Pero a mí me interesa tener una tinta bien intensa. De esa forma, con mi agua yo voy controlando y voy a obtener mis diferentes tonalidades. Muy bien, esto ya es suficiente. Una de las cosas más importantes para elaborar nuestra tinta china, o cuando esto también va para cuando hacemos acuarela, es que el papel es la tonalidad más clara que debemos obtener. Es decir, el papel es nuestra luz, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a empezar desde lo más claro a lo más oscuro. Empezamos con un poco de agua limpia. Vamos a ir agregando entre una puntica más aquí donde casi no hay tinta, ¿verdad? Y observamos a ver de repente el mismo papel absorbente nos va a dar la tonalidad más o menos en lo cual está. Y ahí puedo saber si es muy fuerte o no. Si no lo sé, si me parece muy difícil, podemos verla en otro papel. Hacemos una muestra en una esquina y vemos que nuestra tonalidad está muy oscura todavía. Es decir, necesitamos un poquito más de agua. Nada más remojamos el pincel un poquito aquí en la tinta y podemos empezar a crear nuestras tonalidades, ¿verdad?
empezamos con la más clara, recuerden. Fíjense que si está muy oscuro, aún lo podemos aclarar más si extendemos ese agua, ¿verdad? Y que deje absorber en el papel. Podemos hacer figuras, podemos hacer algo orgánico. En este caso vamos a hacer vamos a hacer como un rectángulo, un cuadrado. Bien, si le vamos a agregar pura agua limpia, podemos ir empatando con esa tonalidad clara del papel. ¿Ven? Inclusive podemos hacer algo muy divertido, donde vamos a obtener como espacios en blanco, creando como una textura también, ¿no? Al crear esos espacios en blanco, nos va a dar una ilusión óptica. Poco a poco podemos ir agregando un poco más de tinta. Y podemos ir repasando también espacios que ya teníamos. Fíjense cómo ya tenemos, ¿verdad? Y fíjense que ya pasó a muy oscuro, ¿no? Podemos darle una tonalidad un poco más media. No nos apuremos a hacer una tonalidad totalmente oscura todavía, ¿no? Todavía nos falta. Entonces podemos crear también otra vez, dejar huecos que crean unas ilusiones muy bonitas, ¿verdad? Hasta vamos a hacer como unos trazos, unos dibujos. Un poquito más de agua, de tinta. ¿Ven? Un poquito más. Y ahí. Fíjense que le agrego el agua, pero también lo podemos extender. De esa manera no se empoza. Recuerden no ser tan agresivos con el agua porque puede romper nuestro papel. Por último, ya nos toca, fíjense cómo vamos de lo más claro a lo más oscuro. Y de último, vamos a ir por un tono bien oscuro. Vamos a ver qué tal nos resulta. Fíjense, ahí está. Eso es lo que queríamos lograr. Inclusive podemos hacer otra vez nuevamente esos espacios en blanco. Que esos espacios en blanco luego cuando hagan una figura, un retrato, ¿verdad? Podemos ver cómo nos va a ayudar a exagerar nuestras luces y contrastes. ¿Ven? Toda una degradez. Muy bonita, ¿no? Ahora inténtalo tú en casa y cuéntame qué tal te salió. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Yo creo que fue grandiosa. Además, muy esencial. Quiero que todos ustedes practiquen en casa de cómo hacer la degradez. Invéntense en algo abstracto. Traten de hacer de repente algo geométrico, algo muy sencillo, eso sí. Solamente para agarrar la técnica, la agilidad del pincel, ¿no? Entonces, ahora, esto es lo que yo hice. En otra clase aprenderemos cómo hacer una figura. Fíjense lo lindo que quedó la vaquita. Y prácticamente también bien sencilla, ¿no? Parece difícil, pero no lo es. Ya veremos cómo hacer una figura. Ya veremos si es una vaquita o será otro elemento. Bueno, entonces, los espero para la próxima clase. Gracias.